Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, ha dado muchísimo de qué hablar y ha revolucionado a todos los fans. Hoy vamos a hablar de algo que literalmente nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, estoy hablando de la reciente explosión en Exilium, y más importante aún, de la real reacción de Burak a Neslihan ***. Este título no es para nada exagerado, créanme, lo que sucedió y cómo reaccionó nuestro querido Burak es algo que tenemos que analizar a fondo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar cada detalle, cada mirada, cada palabra, porque aquí no se nos escapa nada. Y antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones y drama, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que cada contenido estará cargado de información, análisis y, por supuesto, ese toque de entretenimiento que tanto nos gusta. Muy bien, ¿están listos? Porque la cosa se pone intensa. El título lo dice todo: explosión en Exilium. Para los que no están al día, Exilium es esa serie que nos ha tenido pegados a la pantalla, con sus giros inesperados, sus personajes complejos y unas tramas que te mantienen al borde del asiento. Y en medio de todo este caos narrativo ocurrió un evento que podemos calificar sin dudarlo como una explosión, un punto de quiebre, un momento que cambió la dinámica por completo. No me refiero a una explosión literal, sino a una explosión de emociones, de revelaciones, de conflictos que estallaron de la manera más impactante. Pero lo que realmente ha cautivado la atención, y lo que ha generado miles de debates y especulaciones en redes sociales, es la real reacción de Burak a Neslihan ante esta explosión. Burak, ese personaje que ha conquistado tantos corazones por su intensidad, su forma de actuar, y su compleja relación con Neslihan, ha estado en el centro de todas las miradas. Y lo que vimos en esa escena, o en las escenas posteriores, fue algo que pocos esperaban. Vamos a retroceder un poco para contextualizar. En Exilium, la relación entre Burak y Neslihan siempre ha sido un torbellino. Amor, odio, tensión, momentos de ternura, seguidos por conflictos que parecen insuperables. Son dos fuerzas de la naturaleza interactuando, y cuando hay una explosión, como la que vivimos recientemente, las repercusiones en su relación son sísmicas. La explosión a la que me refiero fue un cúmulo de eventos. Pudo ser una revelación impactante sobre el pasado de alguno de los personajes, un acto de traición que sacudió los cimientos de su confianza, o tal vez una confrontación directa donde salieron a la luz verdades dolorosas. Lo importante aquí es que la trama alcanzó un clímax emocional brutal. Y ahí es donde entra Burak. La reacción de Burak ante esta explosión no fue la que muchos anticipaban. Se esperaba, quizás, una reacción de furia desmedida, un despliegue de emociones caóticas, algo acorde con la intensidad que a veces lo caracteriza. Sin embargo, lo que presenciamos fue algo más sutil, pero a la vez, mucho más profundo y para muchos más perturbador. Hubo una calma aparente en Burak, una especie de silencio gélido que precedía a la tormenta. Sus ojos, esos ojos que sabemos que guardan tantas historias y sentimientos, transmitían una mezcla de incredulidad, dolor y una resignación que helaba la sangre. No hubo gritos descontrolados, no hubo actos impulsivos de violencia. En cambio, vimos una fragilidad, una vulnerabilidad que raramente se le había visto exhibir de forma tan cruda. Cuando Neslihan, quizás esperando esa reacción explosiva, se enfrentó a él, Burak no respondió con la defensa que uno podría esperar. Su reacción fue de introspección, de una dolorosa comprensión de las implicaciones de lo sucedido. Parecía que la explosión externa había provocado una implosión interna en él. Los diálogos o la falta de ellos fueron cruciales. Burak habló, sí, pero sus palabras eran escasas, medidas, cargadas de un peso emocional que las hacía resonar mucho más que cualquier declamación apasionada. En lugar de culpar, en lugar de atacar, hubo preguntas que buscaban entender no solo lo sucedido, sino las motivaciones detrás, las razones que llevaron a ese punto. Y aquí es donde entra la psicología del personaje. Burak, a pesar de su exterior a veces rudo, tiene una complejidad emocional que ha sido uno de los pilares de su popularidad. Su reacción ante esta crisis no fue un simple capricho del guionista, sino una evolución del personaje, una demostración de madurez emocional, aunque sea dolorosa. La real reacción de Burak fue en gran medida una reacción de aceptación,
pero una aceptación teñida de profunda tristeza. Aceptó la realidad de la situación, por más dura que fuera, y sus ojos reflejaban el peso de esa aceptación. No se trataba de una rendición, sino de un reconocimiento de las consecuencias y de la inevitable transformación que ese evento traería a su vida y a su relación con Neslihan. Algunos podrían argumentar que su reacción fue demasiado pasiva, que no estuvo a la altura de la magnitud de la explosión. Pero creo que ahí radica la genialidad del guión y de la interpretación. La verdadera explosión para Burak no fue el evento externo, sino la toma de conciencia interna. Fue el momento en que las piezas del rompecabezas, por dolorosas que fueran, encajaron para revelar una imagen que él quizás nunca quiso ver. Su mirada hacia Neslihan en esos momentos era una mirada de quien ha visto algo que lo cambia para siempre. No era solo decepción, era un dolor profundo por la pérdida de algo, por la fractura de una confianza, por la comprensión de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Había una melancolía en sus gestos, una quietud que contrastaba violentamente con el torbellino que se desataba a su alrededor. ¿Y Neslihan, cómo reaccionó ella ante esta aparente calma de Burak? Probablemente su propia confusión y quizás frustración ante una reacción tan inesperada también añadieron más capas a la escena. Se esperaba una batalla de titanes y en su lugar, se encontraron con un profundo abismo de silencio y entendimiento tácito. Esta explosión en Exilium y la subsiguiente reacción de Burak a Neslihan nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre cómo las crisis nos transforman y sobre cómo, a veces, la mayor fortaleza reside no en la confrontación agresiva, sino en la capacidad de asimilar el dolor y seguir adelante, aunque sea con cicatrices. Burak demostró una inteligencia emocional que lo hizo aún más admirable. No se victimizó, no se dejó llevar por la ira ciega. Enfrentó la realidad con una dignidad que paradójicamente lo hizo más vulnerable y, por ende, más humano. Su reacción fue una lección sobre cómo las palabras no siempre son necesarias para comunicar el mayor de los dolores o la más profunda de las comprensiones. Así que, recapitulando un poco lo que hemos analizado, la explosión en Exilium fue un evento catártico que puso a prueba la resistencia de los personajes y sus relaciones. Sin embargo, la real reacción de Burak a Neslihan fue lo que realmente capturó la atención. En lugar de una furia desatada, Burak nos mostró una calma introspectiva, un dolor profundo y una aceptación tácita de las consecuencias. Su reacción fue una demostración de madurez emocional, de vulnerabilidad y de una inteligencia que lo hizo aún más fascinante como personaje. Nos recordó que a veces las emociones más intensas se expresan en el silencio y en la mirada, más que en las palabras. Ha sido un placer desgranar este momento tan crucial de Exilium con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Burak? ¿Fue lo que esperaban? ¿Creen que esta nueva faceta del personaje fortalecerá o debilitará su relación con Neslihan? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo enganchados, por favor no olviden darle un gran me gusta Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Exilium o que simplemente disfruten de un buen análisis de personajes. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao!